señores estudiantes. Les damos la bienvenida a la clase de hoy de la mecanizado por arranque de Viruta 2. El tema que vamos a tratar de hoy es componentes de circuitos neumáticos. La semana anterior ya habíamos dado algunos principios generales acerca de lo que es la neumática y la hidráulica. Trabajaremos el día de hoy, fecha 20 de abril 2020. Les saluda Juan Saavedra. Un gusto. Esperemos que podamos aprender mucho esta jornada. Vamos a iniciar hablando acerca de las actividades de aprendizaje que tenemos el día de hoy. La destreza que queremos alcanzar es que usted pueda identificar los componentes de circuitos neumáticos como actuadores y válvulas. En definitiva, nos vamos a centrar en tres tipos de componentes. Estos componentes son compresores, filtros y reguladores de presión o de flujo de aire. Y vamos a determinar cuáles son sus funciones. Como habíamos indicado, nosotros vamos a trabajar con algunos ejercicios. El primero se encuentra en pantalla. Por favor, me ayudan haciendo la captura de pantalla. Ahí está nombre, curso y fecha. Y lo que vamos a hacer es realizar una captura de pantalla y en una aplicación de edición de imágenes, cualquiera que ésta sea, si están en su computador pueden utilizar Paint, pueden utilizar cualquier otra aplicación de edición y vamos a unir con líneas los elementos que se encuentran en las columnas correspondientes. Eso quiere decir, las columnas de la izquierda están los dos temas generales que vimos en la clase anterior, que son neumática e hidráulica, y en la columna de la derecha se encuentran diferentes características de cada una de ellas. Entonces, simplemente unimos con líneas. La única condición, vamos a unir con líneas de un color para lo que es neumática y con líneas de otro color para lo que es hidráulica. Ustedes escogen los colores. Vamos a dar 10 segundos para que hagan la captura de pantalla. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muchas gracias, señores. Tenemos toda la clase para hacer el envío de esta captura de pantalla. La revisaremos al final de la clase. Para la clase de hoy vamos a recordar brevemente lo que corresponde a cada una de las actividades que habíamos visto anteriormente. Entonces, decíamos que la neumática corresponde al estudio o la aplicación, mejor dicho, es el proceso de aplicación de sistemas utilizando elementos gaseosos, específicamente el aire, ¿sí? Y la hidráulica, en cambio, es son los sistemas que nos permiten utilizar como fuente de energía o alimentación los líquidos. Pueden ser el agua o pueden ser fluidos que se encuentren en estado líquido, ¿sí? Para ello, nosotros nos vamos a centrar el día de hoy y la siguiente clase en lo que corresponde a la parte de elementos neumáticos. El primer elemento neumático importante corresponde a los compresores y vamos a hablar de ellos brevemente. Entonces, iniciando con esto, decimos que los compresores, para producir aire comprimido se utilizan compresores que elevan la presión del aire al valor de trabajo deseado. Los mecanismos y mandos neumáticos se alimentan desde una estación central. El aire comprimido proviene del compresor y llega a las instalaciones o la demanda. ¿Qué es las instalaciones o demanda? En la aplicación, a través de un sistema de tuberías. Los compresores móviles se utilizan en el ramo de la construcción o en máquinas que se desplazan frecuentemente. Entonces, en la pantalla podemos ver algunos compresores de los que nosotros conocemos. Estos son compresores móviles. Existen dos tipos de compresores por estas características. Tenemos lo que son compresores fijos y compresores móviles, fijos o estáticos y compresores móviles. Los compresores fijos o estáticos van a alcanzar grandes cargas y van a estar conectados a contenedores de gran tamaño. Y los compresores móviles son los que nosotros tenemos en pantalla, que nos permiten desplazarlos frecuentemente y se utilizan mucho en el campo de la construcción, de la fabricación de estructuras y cosas por el estilo, debido a que se pueden maniobrar y mover o desplazar de un lado a otro. En el caso de los compresores estáticos, estos van a estar ubicados en un sitio y obligatoriamente se va a trabajar con el sistema de tuberías para llegar hacia sus aplicaciones correspondientes. Como es costumbre, nosotros vamos a desarrollar un subrayado. Se utilizan compresores. Para producir el aire comprimido, se utilizan compresores. Estos elevan la presión del aire al valor de trabajo deseado, ¿sí?
Los mecanismos y mandos neumáticos, perdón, se alimentan desde una estación central. El aire comprimido proviene del compresor, es sumamente importante, y llega a las instalaciones a través de tuberías. Los compresores móviles se utilizan en el ramo de la construcción o en máquinas que se desplazan frecuentemente. Pero antes de avanzar, ¿qué es un compresor? Un compresor es una máquina que nos permite, como su nombre lo indica, comprimir el aire del ambiente en un reservorio de un tamaño determinado para aumentar la presión que éste tiene y poder dar una presión de trabajo al momento de realizar una actividad laboral. Tipos de compresores. Según las exigencias referentes a la presión de trabajo y al caudal de suministro, se pueden emplear diversos tipos de construcción. Dos cosas muy importantes que nosotros debemos hacer referencia: presión de trabajo. ¿Qué es la presión de trabajo? Simplemente es la presión con la que nosotros aplicamos cualquier dispositivo de trabajo neumático. Y el caudal de suministro corresponde a la cantidad de aire, en este caso, que nosotros llevamos hacia ese lugar. Entonces, presión es la fuerza que nosotros imprimimos, caudal es la cantidad de aire que nosotros tenemos, ¿sí? Para esto, nosotros vamos a trabajar con una clasificación de los tipos de compresores. Los primeros compresores van a denominarse de desplazamiento fijo. Su nombre lo indica, van a trabajar con un dispositivo que tenga un desplazamiento determinado, ¿sí? Los segundos se denominan de desplazamiento variable, ¿sí? Hay algunas diferencias con respecto a los elementos de desplazamiento fijo y ya las vamos a observar más adelante. En cambio, en cuanto a los compresores de desplazamiento fijo, vamos a tener los compresores de desplazamiento fijo alternativo y los compresores de desplazamiento fijo rotativo. En el caso de los de desplazamiento fijo alternativo, ¿qué quiere decir? Que su movimiento se alterna. Corresponde, el primer tipo de compresor de desplazamiento fijo alternativo se denomina a pistón. En el gráfico que podemos apreciar aquí, podemos ver cómo funciona. Este es un sistema de excéntricas. Aquí podemos ver el desplazamiento que va a realizar y sabemos que el sistema excéntrico lo que va a hacer es transformar el movimiento rotacional en movimiento rectilíneo alternativo de ida y vuelta por medio de este pistón. ¿Qué es lo que hace este sistema? Este sistema permite el ingreso de aire por uno de los caudales cuando el pistón desciende. Esta cámara o cilindro se llena de aire y al momento que cambia de desplazamiento el pistón, se cambian estas dos válvulas. Entonces se cierra la válvula de admisión, se abre la válvula de escape y al momento que el pistón retorna, comprime el aire que se encuentra aquí y lo envía hacia un tanque, cilindro o al elemento con el que nosotros vayamos a trabajar. Eso es un compresor, de desplazamiento fijo alternativo a pistón. Segundo compresor alternativo corresponde al dispositivo a membrana. Funciona con el principio de funcionamiento es semejante al anterior. ¿Por qué? Porque también trabaja mediante un elemento excéntrico, ¿no? Que me va a permitir mover hacia arriba y hacia abajo lo que se denomina un émbolo. Pero en este caso, este émbolo no va a estar sellado en el cilindro, sino que va a tener una pequeña membrana en la parte superior que va a hacer las veces de ascenso-descenso. Entonces, cuando este desciende, de la misma fórmula hay una válvula de entrada o de admisión, se abre, el aire del ambiente ingresa, y cuando este vuelve a subir, lo que va a hacer esta válvula se cierra y la válvula de salida o escape se desplaza hacia arriba, permitiendo que el aire pase al receptorio o a la herramienta con la que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, esta es un compresor de desplazamiento fijo alternativo de membrana. Cualquier duda nuevamente podemos hacerla por el chat del programa, ¿ok? Vamos a hablar acerca de los compresores de desplazamiento fijo rotativo. Eso quiere decir que haya rotación. El primero, nosotros encontramos lo que corresponde al compresor a paletas. Podemos observar el gráfico en la parte inferior. Dice que tiene un rotor excéntrico, va a trabajar de la misma forma. Estos elementos o dispositivos se denominan celdas, ¿sí? Son unas pequeñas cámaras que van adicionadas a las paletas
y el cuerpo es un elemento cilíndrico. Nosotros podemos ver aquí la entrada del aire. Lo que va a hacer esto es que estas paletas que tienen estas longitudes diversas van a empujar el aire para que ingrese hacia acá y se vaya comprimiendo en la salida correspondiente. Entonces decimos que la presión que ingresa aquí va a ser menor a la presión de salida de aire, ¿no? Es muy importante. Siempre la presión 1 va a ser menor a la presión de salida o presión 2. Y aquí tenemos un dispositivo. Entonces, el desplazamiento fijo alternativo ya vimos que es desplazamiento rectilíneo alternativo de ida y vuelta. Y rotativos son elementos o dispositivos de rotación. En este caso, unos brazos que se denominan paletas que van a empujar el aire para que éste se comprima a la salida del dispositivo. Segundo tipo de compresor rotativo es el compresor rotativo a tornillo. Este tiene un sistema un poquito más complejo. Nosotros podemos ver aquí el elemento correspondiente. Aquí tenemos un pistón de regulador. Este es el ingreso de aire. ¿Qué es lo que hace el ingreso de aire? Pues simplemente permite el ingreso del aire del ambiente hacia este dispositivo de tornillo. Este dispositivo de tornillo tiene que tener alta precisión y lo que hace el aire es ingresar por estas zonas de aquí, por esta zona que tiene aquí, y pasa a través del tornillo, ¿sí? Al momento que este rota. Este rota y permite que el aire atraviese aquí para salir por este lado de acá. En este caso nosotros tenemos una válvula o un pistón regulador de la capacidad. Nos permite desplazar esta válvula. Entonces, mientras más la cierre, se va a cerrar este dispositivo haciendo que haya menor paso de aire. Si yo la abro hasta el máximo, esto se va a cerrar hacia acá, pero me va a permitir un mayor pase de aire al escape, ¿sí? Entonces, así es como funciona este tipo de compresores a tornillo. Tercero, tenemos el desplazamiento tipo Roots. Este tipo de compresor tiene dos dispositivos que tienen esta forma, ¿sí? Se les denomina Roots. Entonces, al momento de realizar la rotación de cada uno de estos elementos, van haciendo que el aire pase de un dispositivo desde la sección de entrada de aire hacia la sección de salida. Entonces, cuando este cambia de posición, este va a estar en posición vertical, haciendo que el aire ingrese por estas dos zonas y que se vaya comprimiendo en este lado que nosotros vemos de color rojo. La entrada de aire es la entrada de aire normal y de allí esta se comprime por medio de estos Roots hacia la salida de aire que puede ser el dispositivo de almacenamiento o directamente a trabajar en su aplicación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los compresores de desplazamiento fijo. Alternativos, pistón y membrana, ya podemos observar su funcionamiento, y rotativos a paletas, tornillos y Roots. Vamos a hablar acerca de los elementos de desplazamiento variable. En este caso solamente es cuál es el tipo de desplazamiento o circulación del aire. Entonces, hablamos del desplazamiento radial. En este caso, ¿qué quiere decir? Que el aire ingresa, ¿sí? Ingresa por un elemento, aquí podemos ver las vistas en corte, ingresa el aire por un lateral, atraviesa este tipo de ventiladores, lo que son las ruedas compresoras, y de allí sale de forma compresa o sale la salida del aire comprimido en la parte superior. ¿Por qué se denomina radial? Porque el aire ingresa por el centro y va a trabajar en forma circular, ¿no? Entonces va a trabajar con el radio del dispositivo. Entonces ahí gira y va a salir hacia acá de forma compresa. Y el segundo tenemos los de desplazamiento variable tipo axial. ¿Qué quiere decir axial? Que el aire va a ingresar por uno de los lados y va a salir por el otro lado. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver cómo el aire está ingresando por aquí, pasa por una serie de ventiladores que van a tener características específicas para ir aumentando la presión de ese aire hasta el otro extremo para que en este extremo tengamos la presión requerida. Entonces, allí tenemos lo que corresponde a nuestros tipos de compresores. Desplazamiento fijo, desplazamiento variable. Alternativos de pistón y membrana, rotativos de paletas, tornillos y Roots.
y de desplazamiento variable lo que son radiales y axiales. ¿Preguntas hasta allí? Recuerde, puede hacerlas a través del chat. Si no hay preguntas, vamos a lo que corresponde a nuestro sistema de filtros. Ya habíamos indicado, vamos a revisar 3 elementos del sistema neumático. Ya habíamos revisado el primero, que es el compresor. Habíamos dado su definición y vamos a trabajar ahora con lo que son los filtros. La utilización de filtros en las bocas de uso se hace indispensable, debiendo estar presente en todas las instalaciones correctamente concebidas, aun cuando se haya hecho tratamiento del aire a la salida del compresor o del depósito. Estos no impedirían que la llegada a los puntos de consumo de partículas de óxido ni de pequeñas cantidades de condensados provenientes de las redes de distribución. Entonces, partículas de polvo, óxido o condensado, quiere decir partículas de agua que pueden llegar hacia los elementos que nosotros utilizamos, como pueden ser pistolas neumáticas o los dispositivos de movimiento, de posicionamiento, todas las aplicaciones que habíamos dado antes, ¿no? Estos constan esencialmente de un deflector centrífugo en su parte superior, cuyo objetivo es crear dentro del vaso un movimiento ciclónico del aire, de modo de crear una fuerza centrífuga que, actuando sobre las pequeñas gotas de condensado y partículas, obliguen a estas a adherirse a las paredes del vaso para depositarse luego en su parte inferior en una zona de calma. Ya. En el gráfico nosotros podemos ver lo que corresponde a un filtro. Hay diferentes tipos de filtro, pero este me parece que es uno de los más comunes, teniendo un elemento desde este lado, ¿sí? Las cámaras que permiten condensar lo que corresponde a los flujos y el depósito o reservorio inferior. ¿Cuál es la función principal de los filtros? Retener lo que corresponde a la llegada de posibles partículas de óxido, polvo o condensaciones que pueden ser agua y demás, porque esto podría deteriorar los componentes internos de nuestros dispositivos correspondientes. Entonces, lo que hacemos en este caso es utilizar estos dispositivos para que las impurezas que puedan encontrarse desde el compresor hacia las mangueras o hacia el dispositivo de utilización, no pasen estas impurezas. ¿Sí? ¿Estamos? Siguientes elementos. Corresponden los reguladores. Normalmente las presiones de trabajo en los equipos neumáticos son inferiores a las presiones de línea. Además, resultaría imposible trabajar en los mismos directamente con esta presión, ya que no podría evitarse que lleguen a los equipos las fluctuaciones de presión entre la máxima de parada o vacío y la mínima de arranque del compresor. ¿Qué nos indica esto? Pues simplemente que cuando nosotros vamos a realizar un trabajo, nosotros nunca trabajamos con la presión exactamente igual a la que está contenida en el cilindro, siempre, o en el compresor. Siempre nosotros vamos a tratar de que ésta se regule a una presión adecuada para el trabajo. ¿Por qué? Porque podríamos tener un exceso de presión, podriendo causar daños o deterioros en los dispositivos que nosotros utilizamos. Allí entran los reguladores. Entonces, los reguladores son dispositivos que me permiten controlar, decíamos, el caudal del aire que nosotros trasladamos o que llevamos hacia el punto correspondiente de trabajo. Al mismo tiempo, si un equipo es capaz de cumplir su función eficientemente a una presión determinada, el hacerlo a una presión mayor solo conduce a un incremento de consumo de aire, debido a que esto es función de la presión, con la consiguiente disminución de la rentabilidad del sistema. Entonces, si nosotros trabajamos con un exceso de presión, estamos haciendo que el sistema se sobresature de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos desperdiciando la capacidad del trabajo del elemento, ¿sí? Por otro lado, ciertos equipos deberán funcionar a baja presión, lo que implicaría trabajar con presiones de línea también bajas, con el consiguiente y nuevo deterioro de la rentabilidad, puesto que un rendimiento óptimo se logrará para presiones de entre 6 y 8 bares. Las presiones nosotros las trabajamos en bares, PSI, kilogramos por metro cúbico. Sí, ya esto nosotros habíamos revisado en lo que corresponde a la utilización del equipo oxiacetilénico. Entonces ustedes ya están un poco familiarizados con esto de las medidas de presión.
Entonces, un regulador es un dispositivo que me permite regular las presiones para trabajar con la presión eficiente para un determinado tipo de actividad. Nuevamente, esto lo que evita es que se lleguen a las fluctuaciones o las variaciones que pueden existir en el circuito neumático o en el compresor y haciendo que esto llegue por completo a la carga de trabajo que necesitamos llegue por completo al dispositivo correspondiente. ¿Cuáles son las funciones del regulador de presión? Nosotros vamos a determinar 4 funciones del regulador de presión. La primera, evitar las pulsaciones y fluctuaciones de presión provenientes del compresor. Ya habíamos indicado que quiere decir pulsaciones y fluctuaciones, que no haya una presión constante. Segundo, mantener una presión de trabajo en los equipos sensiblemente constante e independiente de la presión de línea y del consumo. Entonces, tiene que ver mucho con la anterior. Tercero, evitar un excesivo consumo por utilizar presiones de operación mayores que las necesarias del equipo. Eso nos permite ahorrar tiempo y dinero. Y por último, independizar los distintos equipos instalados. Entonces, cada equipo va a tener sus elementos de regulación que me permiten realizar el trabajo correspondiente. Aquí podemos ver, esta es la presión de ingreso, el punto es por donde se desplazaría el aire. Y aquí podemos ver cómo funciona. Nosotros vamos a tener, este es un dispositivo bastante simple o una imagen bastante simple de cómo funciona. Tenemos un resorte, tenemos un tornillo. Este tornillo, cuando nosotros lo ajustamos, el dispositivo va a bajar y va a cerrar haciendo que haya menos caudal, por ende menos presión. Si yo abro el tornillo, este dispositivo va a subir, permitiendo que haya más flujo de aire y teniendo en cuenta que vamos a tener mayor capacidad de trabajo. Estoy esperando todavía las capturas de pantalla del primer pantallazo que hicimos. Vamos a trabajar en la segunda captura de pantalla. ¿Sí? Tenemos captura de pantalla. Realiza una captura de pantalla y en una aplicación de edición de imágenes une con líneas los elementos de las columnas correspondientes. ¿Ya? Entonces allí tenemos algunos dispositivos, un compresor axial, un compresor de Rhodes, un filtro, un regulador de presión y un compresor de paletas. Entonces tenemos que unir cada uno de estos elementos para que tengan la segunda actividad del día de hoy. Cada una de las líneas, por favor, con colores diferentes. Vamos a darles 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, deben de tener la captura de pantalla lista para que puedan trabajar y luego la envíen al chat. Ya vamos a dar otras disposiciones. Revisemos el resumen del día de hoy. Nosotros vamos, durante estas semanas vamos a tratar de ir revisando todo lo que corresponden a los elementos o dispositivos para un circuito neumático y de allí vamos a ver cómo ensamblarlos para que estos tengan una aplicación real ya dentro de la parte práctica. Damos algunas instrucciones. Entonces nosotros resumimos, el día de hoy hemos visto 3 elementos o complementos para el trabajo de la parte neumática y tenemos los compresores. Los compresores son dispositivos que permiten comprimir el aire del ambiente para poder emplearlo de forma eficiente. Los filtros, elementos que retienen partículas o impurezas para proteger a los elementos de consumo o consumidores. Y los reguladores, dispositivos que nos ayudan a controlar el flujo de aire que circula a través de los circuitos neumáticos, no dispositivos, circuitos neumáticos. Entonces tenemos los 3 elementos con los que vamos a trabajar. ¿Sí? Por último, tenemos la actividad de aprendizaje. ¿Qué es lo que van a realizar ustedes y cuándo van a entregar esto? Primero, vamos a leer, subrayar ideas principales y pintar las imágenes de su módulo desde la página 133 a la página 135. Segundo, participar en actividades durante la clase virtual. Ya tenemos 2 capturas de pantalla que tienen que estarlas resolviendo. ¿Y qué es lo que voy a indicar? Que la actividad número 1, la lectura, las ideas y demás, se entregarán por medio del Classroom de arranque de viruta, código DZSGZA3. Preguntas. Así que señores, muchísimas gracias, que tengan un excelente día y que les vaya muy bien.
Chao.